tema que me toca ahorita es embolización parcial del vaso, como el título que tiene en la diapositiva. Es una alternativa terapéutica que tenemos que tener en cuenta. Es como un as bajo la manga. Van a haber situaciones en que nos va a sacar de apuros y obviamente ayudar al grupo médico tratante y obviamente al paciente. La embolización parcial del vaso es una técnica descrita desde 1973 y se considera una alternativa terapéutica efectiva en el manejo de complicaciones asociadas al hiperesplenismo y la hipertensión portal, como son el sangrado por varices gástrica, la gastropatía por hipertensión portal, la pancitopenia y la citis. Además, también tiene un beneficio teórico sobre el control de la encefalopatía hepática al disminuir los niveles séricos de amonio en pacientes con hepatopatía crónica. En esta diapositiva resumo más o menos las indicaciones que hay que tener en cuenta para el uso de esta técnica mínimamente invasiva. Entonces, podemos usar la embolización parcial del vaso para tratar las complicaciones del hiperesplenismo y la hipertensión portal, como les comenté, que son el sangrado digestivo por las varices, esofagogástricas, la gastropatía hipertensiva portal, problemas hematopoyéticos, la citis, la encefalopatía. ¿No? Todos conocemos la utilidad de este procedimiento para tratar la trombocitopenia, aquellos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. Y obviamente creo que el uso más ampliamente conocido, que es para tratar trauma, que no va a ser centro de esta conferencia. Esta es una actualización reciente de las guías o los criterios de idoneidad del Colegio Americano de Radiología en el manejo de pacientes con sangrado por varices gástricas. Y mire que ellos dividen esto como en varios escenarios. Y hay dos escenarios específicamente, como lo pueden ver en la pantalla. Hay dos escenarios específicamente que podemos usar la embolización parcial en pacientes que tengan sangrado por varices gástricas y que tengan trombosis extensa crónica de la porta o del confluente esplenoportal y de la esplénica, en el que no es posible hacer otros métodos diagnósticos, en que la endoscopia no va a ser efectiva, que no se puede realizar un TIPS. Y miren que uno pensaría en utilizar oclusión venosa retrógrada o transhepática de las varices y no lo recomiendan en estas guías o en estos criterios no lo recomiendan porque se hipotetiza que al cerrar ese único chón visible portosistémico podrían, aunque tenga efectos sobre el sangrado, podría empeorar la hipertensión portal que algunos llaman izquierda a largo plazo. Entonces recordemos ¿cuáles son los efectos del hiperesplenismo? ¿Qué causa el hiperesplenismo? Como lo ven en la diapositiva, causa trombocitopenia, leucopenia, el sangrado digestivo por varices, que es la gran causa de mortalidad en estos pacientes, efectos de la hipertensión portal severa, como la disfunción hepática, la citis y obviamente la encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos disminuir el tejido funcionante del vaso, disminuir ese flujo venoso que viene de esa esplenomegalia o ese vaso hiperfuncionante que alimenta las varices, tratar de disminuir ese flujo venoso para tratar todas esas complicaciones que tiene el hiperesplenismo. Muy bien. Alguien puede preguntarse, pero ¿por qué no hacer esplenectomía versus la embolización parcial del vaso? Pues yo creo que esta técnica, con el desarrollo de los materiales, con el desarrollo de los equipos, del material, de los microcatéter, es una técnica que es tan comparable en su efectividad como la esplenectomía y con algunas ventajas, como lo muestro acá. Obviamente, como su nombre lo dice, es un procedimiento mínimamente invasivo, se demora uno menos, la recuperación es más rápida, no requiere eventuales transfusiones sanguíneas y creo que el objetivo más importante es que preserva tejido funcional que va a proteger contra infecciones severas posteriormente. Al embolizar el vaso, ¿qué vemos? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los efectos clínicos y hemodinámicos de eso? Entonces, los efectos se ven en que va a mejorar la función hepática, disminuir la frecuencia, el volumen de sangrado digestivo por las varices gástricas, va a prevenir y mejorar la encefalopatía hepática y obviamente va a mejorar la función hematopoyética, especialmente los glóbulos blancos y la trombocitopenia. Con respecto a la función hepática, estudios muy pequeños y cortos de los 80s y los 90s han demostrado la mejoría en la función sintética, que al final es lo más importante, es decir, aumenta la albúmina o los niveles de albúmina y el tiempo protrombina. Es lo que llamamos la función sintética del hígado, es lo que mejora la embolización parcial del vaso. Con respecto a las aminotransferadas, a las enzimas hepáticas o la ST-ALDT, la evidencia es menos clara, sin embargo, creo que
prevalece más la función que el hecho de que mejora la función sintética del hígado. Obviamente, la teoría es que esto es porque al hacer la embolización parcial del vaso, incrementa el flujo arterial hepático y el flujo vascular por parte del sistema mesentérico superior. La mejoría del sangrado digestivo por varices se cree que es, la teoría es que la disminución de la presión y el flujo venoso que viene del vaso al embolizarlo va a reducir ese flujo de sangre que va o que alimenta o que es aferente hacia las varices que están produciendo el sangrado. Es más, y si lo combinamos con otras terapias como la oclusión de las varices directamente por vía retrógrada, transhepática o por el tratamiento endoscópico, el tratamiento es aún más efectivo y se dice que es más efectivo a largo plazo. Y este efecto terapéutico parece presentarse aún en pacientes con trombosis y generación cavernomatosa de la aorta, que yo creo que es donde más útil o donde más uno tiene que tener en cuenta este procedimiento. Con respecto a la encefalopatía hepática o la mejoría de la encefalopatía hepática después de la embolización parcial del vaso, la evidencia es más limitada, los estudios son más pequeños, pero se ha descrito que tiene una mejoría con respecto a esto. La embolización esplénica en combinación con otros procedimientos, como lo dije, ya sea la oclusión retrógrada por el shunt gastrorenal o la oclusión de las varices a través del acceso hepático. Eso es lo que llamamos la oclusión del shunt portosistémico. Al combinarlo con la embolización parcial del vaso, hay estudios muy pequeños que han demostrado que disminuye esos niveles de amonio, por lo tanto va a mejorar la encefalopatía hepática y este efecto se dice que puede demorar a largo plazo. Y esos estudios pequeños lo han demostrado que esa mejoría va a 2 años. La función hematopoyética, por la cual nosotros conocemos más ampliamente la embolización parcial del vaso, mejora el recuento de plaquetas y los glóbulos blancos especialmente. También un poco la parte de los glóbulos rojos o la anemia. El aumento de recuento de plaquetas presenta el beneficio adicional, además de que mejoramos la esplenomegalia, va a tener el beneficio adicional, además de controlar el sangrado por varices, el aumentar los niveles de trombocitopenia, de aumentar los niveles de plaquetas, va a haber un mejor control de ese sangrado, es el beneficio adicional que tiene. Y se cree que al embolizar el vaso, al disminuir ese tejido hiperfuncionante y al disminuir obviamente el secuestro plaquetario, es lo que uno cree que es lo que va a mejorar. Y por eso es que funcionan los efectos. Por eso son buenos los efectos hematopoyéticos. ¿Qué otros efectos adicionales tiene la embolización parcial del vaso? Mejora un poquito la hemodinamia portal, disminuir toda esa presión que viene de ese vaso, mejorar la hemodinamia portal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede tener, o uno sugiere, o la hipótesis es que tiene un efecto terapéutico en el manejo de la citis masiva también. Entonces, tenemos ahí otro gran beneficio de la embolización parcial del vaso. Algunos aspectos técnicos sobre el procedimiento que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a llevar a un paciente a la embolización parcial del vaso, tenemos que tener en cuenta que por lo menos 24 o 48 horas antes tenemos que iniciarle antibióticos de amplio espectro. Ahí dice la vacuna con un signo de interrogación, porque al principio se extrapolaba todo lo de una esplenectomía a la embolización, pero la vacuna, algunos autores mencionan que no es tan necesario, por lo que todavía hay tejido, o lo que uno preserva, tejido funcionante hepático, que previene contra las infecciones, y por lo tanto la vacuna no es tan necesaria o se ha dejado de usar o no se recomienda tanto. Obviamente hay que hacer una arteriografía selectiva y una embolización selectiva utilizando microcatéteres o material específico para esto. Dentro de los agentes o dentro del gran recurso que tenemos de agentes embolizantes se ha descrito mucho más el uso de micropartículas, especialmente en el tamaño de 500 a 700 micras. Otra cosa que tenemos importante sobre la técnica del procedimiento es el volumen del vaso infartado o del vaso embolizado. Se dice que el objetivo que uno busca lograr con la embolización es obtener una embolización entre el 50 al 70% de vaso embolizado. ¿Por qué? Cuando es menos del 50% se dice que es efectivo, pero es más a corto plazo. Cuando es más del 70%, empiezan a haber más las complicaciones de dolor, de atelectasias, de fiebre. Entonces, se describe que digamos, cuando tenemos el aspecto técnico principal, cuando estemos realizando el procedimiento, es tratar de infartar o de ocluir más o menos entre el 50 y el 70% del vaso. Y también se recomienda empezar desde el polo inferior hacia el polo superior, dependiendo del volumen que uno esté infartado. ¿Por qué el polo inferior? Porque vamos a preservar el polo superior y no va a haber tanto problema de atelectasia, síndrome pleural y dolor y fiebre. Entonces, las complicaciones, algo muy afín a todas las embolizaciones extensas que podemos hacer por radiología intervencionista, al síndrome de postembolización, que consiste en fiebre, náuseas, dolor,
tenemos el derrame pleural, la citis. Obviamente en esos pacientes que tienen atelectasia, si no respiran bien por el dolor, se pueden formar neumonías y obviamente el tejido infartado del vaso puede formarse o puede desarrollar un absceso esplénico. Aunque infrecuente, han habido reportes de que después de la embolización parcial del vaso, ha habido reportes de que se puede presentar trombosis portal, tromboembolismo pulmonar y obviamente la muerte. Clave para un mensaje para que no se le olvide: el porcentaje de volumen infartado es lo que va a limitar las complicaciones, entre el 50 al 70%. Ese es un poco subjetivo cuando estamos haciendo el procedimiento, pero es más o menos el objetivo que tenemos que tener en mente. Y para terminar, les traigo dos casos clínicos de los cuales aprendí mucho, que fueron el año pasado en pleno año de pandemia. Aquí tenemos un paciente masculino de 21 años con una trombosis crónica portal diagnosticado desde la infancia, ya larga data, seguido por hepatología por consulta externa, y tenía obviamente síntomas o estigmas del hiperesplenismo, como la trombocitopenia, pero venía siendo manejado de forma ambulatoria. Llegó en diciembre, llegó por sangrado digestivo muy severo, por varices gástricas, poco controlado por tratamiento endoscópico, por lo cual nos preguntan para ver qué tratamiento podemos ofrecerle. Como ustedes pueden ver, aquí hay imágenes. Hay imágenes de tomografía, tenemos la primera imagen en el plano coronal, en una fase venosa. Vemos que la anatomía de la vena porta está perdida. Lo que vemos ahí muy probablemente son la degeneración cavernomatosa de una trombosis crónica portal ya recanalizada por estas varices periportales. No se ve tan claro el confluente esplenoportal, entonces estamos ante una trombosis extensa crónica del eje portomesentérico, y las imágenes axiales obviamente es para demostrar lo mismo. Y en la última imagen, a su derecha inferior de la pantalla, podemos ver que también, como análisis incidental, tenía un aneurisma de la arteria esplénica. Aquí podemos ver más o menos cuando realizamos el procedimiento. Obviamente el acceso es femoral utilizando un catéter de 5 French, en este caso es un catéter Cobra. Aquí podemos ver, en esta imagen angiográfica diagnóstica, podemos ver la circulación o el flujo arterial o las ramas arteriales del vaso, entre uno puede escoger y más o menos calcular cuáles son las ramas que uno va a embolizar, y obviamente ahí se ve el aneurisma de la arteria esplénica. Este video muestra que ya tenemos la cateterización selectiva con un microcatéter de las arterias que usted quiere embolizar. Nuevamente le recuerdo, no trata de empezar por el polo inferior y según vaya viendo el volumen infartado, se va extendiendo ramas para el polo superior. Y obviamente más o menos el resultado final. Este es un video mostrando ya el resultado final en el que se alcanza a ver algo de tejido esplénico residual con una embolización por lo menos del 60-70% de este vaso. Obviamente hasta el día de hoy, esto fue en diciembre, el paciente está libre de sangrados. Esos son ya controles porque este paciente presentó un síndrome de posembolización un poco difícil de manejar, sobre todo el dolor. Más o menos una semana y media. Esta es una resonancia magnética post-procedimiento en que podemos ver más o menos el contraste en las imágenes por resonancia magnética entre el hígado infartado y el hígado sano, y podemos ver pues, que desarrolló un pequeño derrame pleural y una atelectasia obviamente en el lado izquierdo. Ese es otro caso para finalizar. Es un caso por el cual aprendí muchísimo, me dejó muchas enseñanzas. Un paciente masculino de 54 años, que no se le conocía o no se le conocía, digamos, por el grupo de gastroenterología y hepatología de la institución, y llegó por un sangrado digestivo masivo por varices gástricas, y en su primera tomografía se le diagnosticó una trombosis portal extensa. Estas son las imágenes tomográficas. Pueden ver que no se puede definir bien la vena porta, se alcanzan a ver algunas estructuras vasculares en el hilio hepático que se interpretan como degeneración cavernomatosa. Sin embargo, si ustedes ven, hay una gran hipodensidad hacia la región del hilio hepático, que digamos se interpretó como que tuviera un componente subagudo en este caso. Debido a que el sangrado digestivo fue muy masivo y hubo pobre control endoscópico, pues recurrieron a nosotros para ver qué le podíamos ofrecer. Eso es simplemente para recordarle las imágenes en el plano coronal, que ven que no hay una anatomía normal portomesentérica. Realmente no hay una aferencia clara a la mesentérica o la esplénica, tiene una trombosis extensa, sino que en ese momento se interpretó como que tuviera un componente más
subagudo. En la imagen de la izquierda vemos que no hay un claro shunt gastrorrenal tampoco. Entonces aquí uno empieza a pensar qué le vamos a ofrecer a este paciente. Obviamente empecé por tratar de, como tenía ese componente subagudo, que creíamos que tenía un componente subagudo de trombosis portal, pensé que tratar de canalizar una de estas venas de la generación cavernomatosa y tratar de buscarle una salida a esto, pero pues me encontré que eso era una gran bolsa llena de trombo, a pesar de múltiples intentos en mis manos, de aspiración y bueno, muchas maniobras, no pude conectar alguna vena alguna vena mesentérica para poder alojar un stent de TIPS, por lo tanto eso fue un TIPS fallido. Obviamente este paciente a los días después se programó porque ya estaba inestable hemodinámicamente, estaba muy enfermo, estaba en unidad de cuidados intensivos, endoscopia no podía controlar. Días después pues se programó para tratar de buscar un shunt gastrorrenal y para embolizar las varices de alguna forma. Entonces, a pesar que en la tomografía no se veía un claro shunt, pues se intentó buscar un shunt gastrorrenal y obviamente se terminó haciendo una embolización directa transesplénica de las varices y nunca pude conectar algún shunt entre la vena renal y esas varices gástricas. Entonces terminé por vía transesplénica embolizando esas varices gástricas con coilis y alcohol. Y bueno, este paciente con esto mejoró unos días, la verdad, mejoró unos días. Sin embargo, a la semana otra vez volvió con el sangrado. Este paciente estuvo desahuciado 2 veces en unidad de cuidados intensivos. Miren estas 2 imágenes, pueden ver que ya hay maniobras desesperadas endoscópicas, hay un stent tratando de cubrir o hacer algún tipo de compresión de esas varices. Entonces, en la tercera oportunidad, en el tercer intento, pues ya decidí realizar la embolización parcial del vaso. Entonces, aquí vemos en la primera imagen, vemos la arteriografía inicial, en el que vemos, aunque trata uno de ver el volumen esplénico, las arterias, decidir cuáles arterias va a embolizar. Aquí vemos en la segunda imagen la cateterización selectiva de las ramas del polo inferior y uno va subiendo hasta lograr. Pues después de esto, obviamente el paciente mejoró casi milagrosamente. ¿Qué me enseñó? Que es una herramienta útil a tener en cuenta, que debía haber considerado inicialmente, y obviamente este paciente salió adelante a pesar de haber estado desahuciado en unidad de cuidados intensivos, salió adelante. Estas son las imágenes post-control, porque todos estos pacientes de estadías largas en UCI empiezan a hacer fiebre y uno tiene el control tomográfico sin querer del volumen esplénico infartado. Aquí pueden ver obviamente el contraste de densidades en el vaso de la parte infartada con la parte, digamos, viable. Hasta el día de hoy, obviamente el paciente va muy bien, no ha presentado sangrado, quedó con otras secuelas, digamos, de su estadía en UCI larga, pero digamos, eso es un caso que me enseñó muchísimo. A manera de conclusiones o mensajes para que lleven a casa, la embolización parcial del vaso se considera un procedimiento efectivo en el manejo de los efectos del hiperesplenismo y la hipertensión portal, y particularmente es útil en combinación con otras terapias, como la endoscopia o como la oclusión directa de venas de las varices gástricas. Es importante lograr un porcentaje de infarto esplénico entre un 50 al 70% del tejido y empezar por el polo inferior con el fin de limitar la tasa de complicaciones, ¿vale? Muchas gracias.